Guatevisión. Les saluda Haroldo Sánchez y este es el programa a fondo del noticiero Guatevisión. La construcción de la Catedral Metropolitana duró alrededor de 3 décadas. Se inició en 1782 y finalizó el 15 de marzo de 1815 y fue Monseñor Ramón Casaus y Torres, arzobispo metropolitano, quien abrió las puertas del recinto el día que se inauguró y llegó procesionalmente la imagen de la Virgen del Socorro. La obra se completó en 1821 y hoy realizaremos un recorrido por sus emblemáticos corredores y descubriremos la arquitectura que rodea la casa arzobispal. Correr a profundidad estos rincones de esta maravillosa arquitectura nos permite develar nombres como el de Marcos Ibáñez como arquitecto. Además, conocer que el punto de partida de su historia inicia en el año de 1777, a raíz de una ciudad que tendría un corte ajedrezado y en donde surgirían bellas obras de arte que tendrían una tendencia totalmente neoclásica. ¿Sabía usted que la Catedral Metropolitana tiene 88 ventanales, 5 entradas principales y que la imagen más antigua que posee es la Virgen del Socorro, traída precisamente por el hermano de Pedro de Alvarado? Bueno, estos son algunos de los detalles principales dentro de su propia historia y los cuales conoceremos hoy precisamente, además de visitar el Salón de los Escudos, el área de los textiles y, por si fuera poco, ese archivo que nos deja revelar la historia de un pasado que vio cambios económicos, políticos y sociales muy significativos en nuestro país. 200 años de historia que seguimos recorriendo junto a ustedes. El arquitecto Marcos Ibáñez, el delineador Antonio Bernasconi, quien llegó desde España en julio de 1777, y el ingeniero Joaquín de Isasi tuvieron a cargo el levantamiento de los planos de la nueva Catedral de Santiago y después de 2 años lograron que los planos fueran aprobados por Real Cédula un 6 de noviembre de 1779, la que arribó a Guatemala en febrero de 1780. El arzobispo de aquel entonces, Cayetano Franco Simón Roy, bendijo el solar y colocó la primera piedra de la catedral en 1782. Los trabajos de construcción se iniciaron formalmente un 13 de agosto de 1783 con los cimientos para las criptas, paredes y columnas de la catedral. La Catedral Metropolitana tiene una arquitectura extraordinaria. Es el producto de la época. La ciudad de Guatemala se establece en el Llano de la Virgen cuando en Madrid está floreciendo el neoclasicismo. Especialmente tenemos los trabajos realizados por el arquitecto real Francisco de Sabatini, que se va a relacionar mucho con la ciudad de Guatemala al nombrar a las personas que vinieron a hacerse cargo de la traza y precisamente de catedral, como lo es en primer lugar Marcos Ibáñez y Antonio de Bernasconi. La catedral corresponde entonces al neoclasicismo, en el cual predomina el orden compuesto, es decir, el orden romano, aunque también en otros elementos o vanos vamos a encontrar las columnas que representan los otros órdenes clásicos, tanto griegos como romanos. La catedral predomina en la portada principal hermosas columnas pareadas y el resto de la composición encontramos pilares que son estriados, todo trabajado en piedra que perteneció a las canteras de la finca del Naranjo donadas por el marqués de Aycinena. En 1816,
se retira el oro de los retablos de la antigua catedral y con ese mismo se doraron los retablos de la nueva catedral. En 1821 se construyeron las dos torres del lado oriente, torres menores que daban hacia el cementerio de la ciudad de ese entonces, en las que se colocaron los primeros campanarios, y en 1826 se instalaron las puertas del lado oriente, sur y poniente, y las rejas a las claraboyas de las criptas. Posterior a su inauguración y muchos años después, a la catedral se le agregaron las torres y el frontispicio de remate, siempre dentro del neoclasicismo. A pesar de los terremotos sufridos, la Catedral Metropolitana hoy en día representa el neoclasicismo en todo su esplendor en la Nueva Guatemala de la Asunción. Hablar de casa arzobispal, por ejemplo, el patio de los naranjos o de la naranja que le denominan por los macetones en la parte superior. Hablemos de esas características, el patio de los aguacates. ¿Qué podemos mencionar acerca de esto? Tanto el Palacio Arzobispal como el Colegio San José de los Infantes están en conjunto con la catedral y en gran medida se deben a Antonio de Bernasconi. En el Palacio Arzobispal vamos a encontrar varios patios, siendo el más importante el patio de los naranjos. Pero aquí tenemos que regresarnos a una antigua tradición musulmana. En las catedrales y conjuntos de España aparece siempre un patio de los naranjos. Esto se repite a lo largo de Hispanoamérica y en Guatemala encontramos esta tradición islámica que podemos catalogar ya como mudéjar en el Palacio Arzobispal. El Palacio Arzobispal, pues no solamente es la residencia del obispo, sino también son las oficinas de la curia, del arzobispado, lo administrativo, de la pastoral, de la diócesis. En el caso de acá, pues hay un lugar, cuando uno entra, hay un lugar que se llama el Patio de las Azaleas. Ese Patio de las Azaleas es donde en sí está la curia arzobispal. Esa curia está formada de alguna manera por las oficinas del señor arzobispo y de los señores obispos auxiliares de la diócesis, el señor canciller, los notarios, también lo administrativo, la tesorería y lo jurídico también de la que se maneja en la diócesis. Luego hay otro lugar, son varios patios que existen en este Palacio Arzobispal. El otro patio importante también que muchos conocen es el Patio de los Aguacates, porque tiene 4 árboles de aguacate ahí, y es donde están los salones más importantes del arzobispado, donde está el Salón de los Reyes. En todo Palacio Arzobispal debía de haber una sala especial para recibir a los reyes de España, y entonces está la Sala de los Reyes, y se tiene también ahora ahí un trono, el trono que se usaba en el altar mayor de catedral en el tiempo de Monseñor Rosell. Luego también hay un salón que es de asuntos económicos, donde es un salón más pequeño, que era la antesala de este Salón de los Reyes, y ahí pues también tenemos nosotros reuniones. Y está el Salón de los Escudos, el salón que se llamaba en algún momento del trono, porque ahí estaba este gran trono que era de Monseñor Rosell, pero ahora se llama el Salón de los Escudos porque ahí están los diferentes escudos de los arzobispos que han estado en Guatemala. Y ese es el segundo patio de importancia. La Catedral Metropolitana es uno de los conjuntos arquitectónicos más completos del centro de la ciudad y que a pesar del periodo liberal sobrevivió para convertirse en un testimonio de belleza e historia. Al regresar, descubra cómo es físicamente el archivo de la Arquidiócesis de Guatemala. Seguramente Dios va a hacer justicia en tu vida y te va a bendecir. Si orar es hablar con Dios, pues empecemos por aprender a hablar. Por eso es que él dijo, no vine por justos, vine por necesitados. Ella sintió su voz por primera vez y ahora ya puede escuchar. Cuando él voltea y me ve, ya no tenía nada.
Así andabas aún de noche. Sí, sí, claro, yo recién me lo saqué. Porque no podía soportar las luces de ahí. Quítenselos. El Señor lo hizo. Gloria a Dios, sí, la puedo soportar perfecto, ahí la miro perfecto. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. El Evangelio de la Verdad, predicado por el hermano Eli Soriano y el hermano Daniel Razón, ha llegado a Guatemala. De lunes a viernes, de 11:30 hasta medianoche y 30, sábados y domingos de las 8 de la mañana hasta las 9. La Catedral de Guatemala tiene 100 varas de longitud, 46 de latitud y 22 de altura en la nave mayor. El cimborrio está elevado 12 varas sobre la catedral y las naves disminuyen del centro hacia los lados en proporción tanto de alto como de ancho. Todo este conjunto no es solo arquitectura, es administración y un legado a través de un archivo que es el más completo de América Latina. Hablemos acerca del Archivo Histórico Arquidiocesano, su existencia, porque es fundamental dentro del sistema de control de información de la Catedral Metropolitana. Bien, el archivo histórico cumple varias funciones. La principal es conservar y custodiar toda la documentación histórica del Arzobispado de Guatemala y las instituciones delegadas. También nos dedicamos a la organización con criterios técnicos de la documentación para facilitar el acceso y divulgar los contenidos de la documentación histórica. El archivo se fue acumulando desde el siglo XVI y desde el año 2003 empezamos un proceso de organización pues con criterios técnicos archivísticos adecuados para la gestión de la documentación histórica. Lo principal fue tratar de mejorar las condiciones de conservación preventiva de la documentación para garantizar su permanencia. Luego una organización documento por documento para permitir clasificarlo de manera adecuada, ordenar los documentos y crear una base de datos que en la actualidad tiene alrededor de 900,000 registros. Hablemos acerca del contenido que tienen los documentos. ¿Qué temas son los que son abordados y tratados en cuanto al tema del movimiento de la catedral y de otras parroquias? Hay mucha documentación de la administración, del trabajo diario que se realizaba en la catedral. Principalmente fábrica material espiritual son los dos ámbitos de competencias eclesiásticas que han generado mayor documentación. Muchas cosas sobre el gasto diario para cera, vino, aceite. La catedral en el siglo XVI y XVII tenía algunos esclavos para el servicio de la catedral, entonces hay documentación para la compra y encargo de ropa para vestir a los esclavos. Campanero, caniculario, que era un funcionario encargado solo de sacar los perros, era el sacaperros, y en general toda la documentación de la administración diaria, lo relacionado con el culto divino, con la fábrica de imágenes, con mantos para los oficios divinos, compras de vinajeras, de todo lo necesario para el culto.
y también mucha documentación que generó el Cabildo Eclesiástico, que era un cuerpo asesor del obispo, generalmente criollos, que se encargaban de tomar decisiones de la administración sobre la catedral y la diócesis. Entonces generaron una serie de actas capitulares que están reunidas en 20 tomos. ¿De qué años específicamente estamos hablando en este periodo de temas? Estamos hablando de 1534 hasta 1915. Si pudiéramos hablar del documento que genera más impacto por su contenido y esencia, ¿a cuál podríamos referirnos dentro del archivo? Creo que por la importancia histórica del mismo es la bula de erección del Obispado de Guatemala de 1534, que es, por medio de ese documento se nombra primero obispo Francisco Marroquín, y luego también la bula de erección del Arzobispado Metropolitano de Guatemala en 1743. Son los dos documentos pilares de la organización eclesiástica en Guatemala, y también hay muchos documentos pontificios, reales cédulas de la monarquía durante el periodo colonial y leyes, decretos, acuerdos del gobierno civil para el periodo independiente. El manejo de las condiciones de conservación es muy complejo, porque si ponemos papel por papel junto, son varios kilómetros lineales de documentos los que tenemos acá, y entonces necesitan un espacio, necesitan respirar. Básicamente el criterio es, si nosotros estamos confortables, los documentos también lo están, porque los papeles nacen de la mano de la actividad del hombre. Hablar de una forma de vida, de una sociedad, en este caso de la época de la colonia, ¿cómo la iglesia visualiza a los feligreses y cómo esto está documentado? Bien, por ejemplo, este armario es muy importante para la historia de Guatemala porque conserva el archivo de la Catedral de Santiago de Guatemala. Entonces documenta prácticamente todo el proceso de mestizaje también de la sociedad y el proceso vital de los habitantes de la ciudad, que se empezaba con el bautismo, la confirmación, matrimonio y defunción. O sea, refleja el ciclo vital de las personas y también los procesos de crecimiento y auge de la ciudad, los momentos de expansión. Pero también hablamos que había una clasificación de quienes ingresaban a un libro y a otro. En el caso de la Catedral de Santiago de Guatemala sí, había un registro diferenciado para, se llevaban dos, uno para españoles y otro para ordinarios. En los libros de españoles se sentaban las partidas de los que sí demostraban una ascendencia española comprobable, y en los de gente ordinaria se sentaban los registros de indígenas, mulatos, negros, mestizos, todo lo que no encajara dentro de lo que consideraban español. Entonces sí se llevaban dos registros separados. Algo que también nos causa muchísimo impacto es el tema de la historia del hermano Pedro y cómo esta es plasmada también a través de estos documentos de la Catedral de Antigua. En los documentos que documentan la vida del hermano Pedro, tenemos esta serie de 6 libros, son 200 testimonios manuscritos, iniciados en 1740 y terminan en 1746, que relatan la vida, virtud, obras del hermano Pedro y que son la base para la construcción del proceso de beatificación. Otro documento que habla de un sistema económico, pero también social de una época, es el tema de la compra de esclavos. Nosotros en este archivo conservamos una factura de importación de esclavos negros, 6 piezas de esclavos negros, que fueron traficados por la Compañía Británica de Comercio de Esclavos, que tenía su sede en Panamá. Desde ahí se hacía el encargo de los esclavos y llegaban a Guatemala ya pagando sus impuestos y todo, pero documenta muy bien cómo era el proceso de tráfico, importación, compra de esclavos, el costo también y bajo qué condiciones llegaban, en qué galeones, en qué goletas. Se documenta muy bien cómo funcionaba el tráfico esclavista a principios del siglo XVIII. Importante es hablar que para que se diera conocimiento que el esclavo como tal, aunque suena muy duro de decirlo y es parte de una historia, había un sello que legalizaba al esclavo. Correcto, y ese sello iba grabado en la frente y en el hombro de cada pieza de esclavo que era comerciada. Y ese mismo sello es el que vemos en el extremo superior izquierdo del documento,
y ese sello era que garantizaba que era un esclavo importado legalmente. La tinta que se utilizaba desde el siglo XVI al siglo XVIII se llama tinta ferrogálica. Está hecha a base de óxido ferroso y otros componentes que le daban fijación y un color oscuro. Y la tinta cambió. Es la iglesia madre de la Arquidiócesis de Guatemala y en ella también hubo sentimiento a través de extraordinarias composiciones musicales para oficios sagrados. Esto lo veremos al regresar. Hola, soy el doctor Gustavo de León. Y yo soy Alejandra de León. Los invitamos a ver la segunda temporada de nuestro programa Gente de Cambio. Todos los domingos a las 22:30 horas. Solo por Guatevisión. Con mucho gusto, un programa inspiracional y lleno de recetas para la vida que nos dejarán personajes muy relevantes dentro del mundo de la moda, el arte, la cultura, decoración, salud y por supuesto la belleza. Además, aprenderás conmigo muchos secretos de cocina. No te lo pierdas. Solo por Guatevisión, todos los domingos a partir de las 6:30 de la tarde, con mucho gusto. Para manchas, acné, arrugas, líneas de expresión, poros abiertos, puntos negros o envejecimiento, Minerage, lo que tu piel espera de ti. Minerage, la mascarilla de minerales marinos concentrados que regenera tu piel, limpia, tensiona, hidrata, aclara y ayuda a generar tu propio colágeno. En pocas aplicaciones he notado que mi piel es más tersa, más limpia, más estirada y con más brillo. El sol, la contaminación, los químicos, el estrés y el paso del tiempo atacan tu piel. Minerage actúa en las capas profundas de la piel y la regenera. Mi piel ya no tiene manchas, luce joven y tersa, el color está parejo y ya ni siquiera uso maquillaje. Llama ahora y recibe un bote para un mes de uso de Minerage a un precio excepcional y el set aplicador completamente gratis con tu orden. Pero si llamas ya recibirás un mes más de Minerage totalmente gratis. Sí, 2 meses de Minerage al precio de uno y el set aplicador gratis llamando ahora. Minerage, lo que tu piel espera de ti. No esperes, llama ya. A lo largo de sus 200 años de existencia, la Catedral Metropolitana ha resistido numerosos terremotos, gracias a su grosor de 1 metro en sus paredes. También ha pasado por eventos importantes como lo fue la independencia y una revolución. Increíblemente, su composición arquitectónica está hecha de piedra, ladrillo, mezcla de cal, arena y leche de vaca. Es así como sobrevivió un legado musical que hoy conoceremos. Este es un libro para coro perteneciente al siglo XVIII y que era utilizado para los oficios en honor a la Inmaculada Concepción de María en el recinto sagrado, hoy la Catedral Metropolitana. Conoceremos más también de sus anécdotas, ya que el material con que fue construido permitía salvaguardar el contenido del mismo libro de los gatos. ¿De qué se trata todo esto? Son 200 años de historia. Hablemos acerca de la música y cómo la música influye también en el desenvolvimiento de la liturgia dentro de Catedral Metropolitana. Esto, el antecedente de estos libros. Bien, pues este es el archivo musical de la Arquidiócesis de Guatemala y está dividido en 2 partes. Están los libros de coro, los libros de música que eran de canto llano, y están los papeles de música, que son obras mucho más complejas, ya involucran instrumentos, diferentes tipos de voces y con una letra a veces un poco profana.
La función litúrgica de la música era básica en la catedral, porque había muchas misas rezadas, cantadas, y aparte de eso las festividades especiales de San Pedro, de San Juan, la Natividad, de la Inmaculada Concepción tenían una gran importancia y se celebraban con mucha pompa en la catedral. Entonces se utilizaban estos libros para que los cantara el coro en los oficios divinos. Hablemos de las características de los libros en cuanto a proporción, tamaño y contenido. Bueno, primero son de gran volumen, porque necesitaba tener un tamaño suficiente para que pudieran verlo todos los miembros del coro. Aparte de eso, están confeccionados en pergamino, la mayoría. Están en un sistema de notación musical antiguo, entonces se requiere paleografía musical para transcribirlo a un sistema moderno. Aparte de eso, están forrados todos con cuero, con pastas de madera, y muchos tienen algunos detalles de bronce que se utilizaba con una doble función, decorativa, y la otra función era evitar que los gatos que se introducían en los archivos para evitar los roedores se afilaran las garras en los cueros de los libros. Entonces estos detalles de bronce ayudaban a la conservación de los libros, aparte de la función estética. Importante es hablar entonces también del contenido musical, hacia qué siglos, cuanto al tema de la cronología musical de catedral. Bien, la catedral se erige en 1534 y a partir de eso empieza un proceso de acumulación y compra de materiales musicales. De esa cuenta es que hay algunos libros de finales del siglo XV que fueron adquiridos en catedrales europeas, principalmente en Sevilla, y para formar parte del repertorio que se tocaba en la catedral. Luego de eso, conforme fue madurando la iglesia en Guatemala y las habilidades de los músicos y las destrezas se fueron mejorando, se elaboraron libros ya acá y papeles de música varios. Entonces se puede decir que del momento de creación y acumulación de documentación musical empieza en 1534 y termina en 1900. Ese es el periodo que documenta este archivo musical. ¿Qué cantidad, en cuanto a archivos se refiere, físico, existe y está protegido en este espacio? Bien, acá tenemos resguardados varias decenas de libros de coro, algunos oficios de difuntos y misales, pero el grueso del archivo lo constituye alrededor de 2000 obras de papeles de música que fueron comprados o elaborados por los maestros de capilla de catedral. Y son obras riquísimas, y este está considerado como uno de los archivos musicales más ricos de América Latina y del mundo. ¿Qué autores son los más connotados dentro de los que podríamos mencionar en este universo? Bien, pues Pedro Bermúdez, uno muy significativo. También Rafael Antonio Castellanos, serían los dos referentes. Pedro Bermúdez tiene su parte en los libros de coro, en la música de coro, y Castellanos, como maestro de capilla, compuso mucha obra, fue un autor muy prolijo en los años que sirvió como maestro en la catedral. Los 200 años de Catedral Metropolitana nos han llevado a tener un acercamiento muy profundo, nos ha dado la oportunidad de conocer más el arraigo que tiene, los momentos más significativos a través de su historia. Agradecemos a las autoridades precisamente de este espacio significativo de nuestro país por abrirnos las puertas de su confianza y para ofrecerles a ustedes el conocimiento de este legado que también le pertenece a todos los guatemaltecos. Importante es hacer mención que el educar, el informar, hace fortalecer los valores de identidad, especialmente cuando se trata de los niños y las niñas, y que ya es una exigencia, un programa directo dentro del sistema educativo para que nuestros niños y nuestros jóvenes conozcan más el valor que tiene esta bella tierra de la eterna primavera. Es una responsabilidad, una exigencia y una demanda. Al realizar el recorrido dentro del centro histórico de la ciudad de Guatemala, observaremos imponentes edificios, templos y casas que todavía sobreviven al paso del tiempo, pero que han sido objeto de una destrucción parcial o total y que lamentablemente por ignorancia, por falta de investigación, por necesidad o bien
por avaricia han sido expuestos al riesgo y los que todavía se preservan ni siquiera nos damos cuenta de su belleza, de sus altos relieves y diseños. Para muchos expertos y según sus investigaciones tendríamos una ciudad neoclásica hermosa y única en toda Latinoamérica. Hoy hacemos un punto de reflexión acerca de nuestro patrimonio material y nos sentimos como guatemaltecos orgullosos de poseer una catedral tan hermosa, llena de misticismo, historia y tradición. Soy Haroldo Sánchez y los espero la próxima semana. Hasta pronto.